Buenas noches. Nuestra invitada de hoy dice que le gusta la política porque le gusta a la gente y que no piensa abandonarla nunca con independencia del papel que le toque desempeñar, ¿no? Lleva prácticamente toda su vida en política. Las encuestas la sitúan o suelen situarla entre los políticos mejor valoradas del país y tiene en su haber el orgullo, la satisfacción de haber fundado su propio partido, Unión, Progreso y Democracia, al que ahora representa como diputada en el Congreso. Rosa Díez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A pesar de los vaivenes electorales y a pesar de las circunstancias que han rodeado a UPyD durante los últimos meses, que no vamos a detallar ahora, digamos que usted es de las que piensa que para atrás ni para tomar impulso, porque Por sigue supuesto. exhibiendo músculo político. Por supuesto, yo creo que la política que hace UPyD, que significa lo que defendemos, lo que representamos, lo que hemos conseguido ya, yo creo que positivo para la sociedad española, sigue siendo necesaria y por tanto seguimos siendo un instrumento útil para los ciudadanos. Somos una gente comprometida, gente valiente, aunque esté mal que yo lo diga, pero valiente en el sentido de que sabíamos desde que nacimos que esto era difícil y que alguien me dijo, es que habéis conseguido meter una chalupa entre dos portaaviones, era una cosa complicadísima, pero era necesario abrir el panorama político, el mapa político, llevar a debates cuestiones que estaban vetadas, de las que no se hablaba nunca, y aquí seguimos, defendiendo las causas justas. Y siguiendo con el símil anatómico de lo del músculo, esa musculatura que exhibía UPyD hace 4 o 5 años, ahora debilitada, ¿es recuperable? Y si lo es, ¿cómo? Yo creo que ahora estamos más musculados que hace 4 años, porque, en fin, algunos michelines se han caído por el camino, ¿no? Yo creo que estamos musculados, estamos fuertes, correosos, hemos aprendido, como se aprende siempre cuando las cosas van mal, y estamos listos para seguir librando una batalla, en fin, por las cosas que nosotros consideramos o justas y necesarias en España, ¿no? El músculo no se hace estando sentado, ni se hace cuando las cosas vienen bien, ni no moviéndote. El músculo se hace venciendo dificultades, trabajando, reforzando el trabajo. Bueno, esto sabemos hacer, lo hemos hecho toda la vida. Piense usted que entre los fundadores de UPyD, hace 8 años, en fin, que éramos muy poquitos los fundadores, había un núcleo duro que éramos constitucionalistas vascos. Gente acostumbrada a enfrentarse con gravísimas dificultades, de verdad, dificultades cotidianas con las que hemos sobrevivido y a las que nos hemos tenido que enfrentar. Bueno, si hemos sido capaces de enfrentarnos con aquellas dificultades que hemos vivido, ¿cómo no nos vamos a enfrentar y ganar las dificultades derivadas de las encuestas, de unas elecciones que nos salen mal en términos de apoyo, de otras que te salen medio bien, medio mal? ¿Cómo no vamos a ser capaces de enfrentarnos con esto para seguir defendiendo las cosas en las que creemos? O sea que el músculo viene de las ganas de avanzar. ¿Y qué explicación tiene, a su juicio, que sea usted uno de los líderes políticos más valorados y que muchas de las ideas, propuestas e iniciativas que desde el principio planteaba UPyD, digamos, gocen también del favor del público e incluso hayan sido adoptadas por otras formaciones y, sin embargo, las urnas hayan reducido a la mínima expresión la presencia de UPyD en las instituciones? Yo, en fin, creo que en España, en relación con nosotros, se ha producido un hecho que hoy sus colegas periodistas me lo suelen comentar cuando están en privado y no estamos delante de una cámara, ¿no? Nosotros abrimos un camino que otros han aprovechado, pero porque otros han tenido el favor mediático y económico que a nosotros se nos ha negado siempre. Es decir, que durante casi los 2 últimos años muchos medios de comunicación, sus dueños, no los periodistas, jugaron a que en el imaginario colectivo pareciera que había 2 partidos que éramos iguales. Después esos medios, cuando ya la imagen se había instalado, decidieron, medios económicos, que son propietarios, decidieron que el guay y que el que iba a ganar, porque así aparecían las encuestas construidas al efecto, que como todo el mundo sabe crean un clima de opinión y no simplemente trasladan la opinión de la gente, que el que iba a ganar de los 2 que ya eran iguales era uno. Entonces dirigieron el voto útil hacia ese, porque yo, a ver,
no me encuentro a nadie, se lo digo humildemente, pero sinceramente, que me sea capaz de decirme cuáles de las cosas que UPyD ha defendido en las instituciones, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en el Congreso de los Diputados, como en cualquier otro sitio, no debíamos de haberlas defendido porque eran malas para la gente. Todo el mundo me dice, esto que habéis hecho es lo que había que hacer. Y sin embargo dice, sí, pero no nos han votado. Bueno, no nos han votado, pero habrá que darles la oportunidad a los ciudadanos de que rectifiquen. Entonces, de que piensen y nos comparen de verdad con la gente a la que votaron pensando que eran lo mismo que nosotros. Con lo que han hecho, no con lo que dicen ser, porque a los políticos como a las personas se nos conoce por lo que hacemos, no por lo que decimos o por lo que escribimos en los programas, ¿no? Sino por lo que hacemos. Yo le pido a la gente de Murcia, por ejemplo, que antes del 20 de diciembre, antes de ir a la urna, compare lo que están haciendo quienes están hoy en el Ayuntamiento de Murcia y lo que hicieron los dos concejales de UPyD en la legislatura pasada. Que comparen si hacen lo mismo, si lo hacen de la misma manera, si son igual de exigentes, igual de prácticos a la hora de resolver problemas de la gente. Bueno, que comparen, y si les parece que son mejores los que están ahora, pues que repitan el voto. Y si les parece que es una pena que esos dos concejales de UPyD no estén en el ayuntamiento para seguir haciendo la buena política que hicieron, que se rectifiquen a sí mismos, porque rectificar es de sabios. Hay que reconocer, honestamente, y no es un comentario nuestro, ahí están las hemerotecas, que ustedes en UPyD fueron los primeros en alzar la voz, no en hablar, sino en alzar la voz con temas como la regeneración democrática y la transparencia, ¿no? Algunos años después da la impresión, no sé si es una impresión errónea o no, eso es lo que le pregunto, que el concepto transparencia se ha manido tanto, se ha utilizado electoralmente tanto, sobre todo en esta última campaña, que ha perdido la virtud y la fuerza que tenía originalmente. Insisto, no sé si es una impresión errónea o no y le pedía su opinión. No, lo que pasa es que ahora todos hablan de transparencia pero no la practican. O sea, por ejemplo, en Murcia, ¿conocemos el secreto de los pactos de la Comunidad de Murcia? ¿Conocemos por qué están paralizadas ahora, por ejemplo, las leyes de techo de gasto? ¿Sabemos de verdad lo que está pasando? ¿O más bien todo el mundo sabe que están paralizadas determinadas decisiones porque hay unas elecciones y quieren no tener en fin, tener que pagar determinados actos que tendrían que hacer en este momento? Porque yo creo que todos hablan de transparencia, pero no lo practican. Los pactos han sido opacos, los pactos se gestionan de forma opaca también a lo largo de todos estos años, de estos meses, perdón, no solamente en Murcia, sino en el resto de España. El partido que apoya aquí al gobierno del Partido Popular apoya en Andalucía al gobierno de los seres. ¿Qué ha hecho en Andalucía durante esta campaña? Suspender, han acordado, tanto Ciudadanos como el PP, como el PSOE, perdón, han acordado que la comisión de investigación no siga trabajando para no, en fin, perjudicar electoralmente a ninguno de los dos por si la querían dar carpetazo. Es decir que los partidos que hablan ahora en sus programas de transparencia porque hay una exigencia ciudadana de que seamos transparentes, no la están practicando en las instituciones, no la están practicando en los sitios a donde han llegado haciendo esa oferta de transparencia. Bueno, creo que los ciudadanos son capaces de juzgar eso. O sea, no se ha devaluado el concepto, se ha devaluado porque no se pone en práctica, pero yo tengo para mí, quiero creer y creo además que la gente no es tonta, que no se va a dejar engañar. Y que, bueno, pues una vez te pueden engañar, pero varias seguidas no, y no a todo el mundo además, y que la gente, esa gente que nos ha exigido mucho más a los partidos, esa creciente corriente crítica que ha hecho, crítica en el sentido de exigencia, que ha hecho que partidos políticos que jamás hablaron de la transparencia, que tenían un 3 en transparencia cuando nosotros teníamos un 9, que suspendían en cualquier evaluación en fin, de limpieza dentro de su propio partido y de su propia organización. Bueno, que todos esos partidos hayan tenido que incorporar el discurso, pero porque la gente lo exigía para votar. Pero ahora ya están en las instituciones, ya se están comportando de una determinada manera, ya les pueden juzgar los ciudadanos, les pueden juzgar por lo que están haciendo, no por lo que dijeron. En fin, si hace 4 días conocíamos, por ejemplo, que Ciudadanos había modificado 4 veces las cuentas del año 2014 porque no le salían, y había allí unos cientos de miles de euros que no podían justificar. Bueno, quien dice Ciudadanos dice el PP, dice el PSOE, porque a todos les están saliendo ese mismo tipo de historias. Bueno, los ciudadanos lo están juzgando, y como lo están juzgando van a opinar, y van a opinar como se opina en democracia, en las urnas.
Hablando ahora del tema que más acapara la atención informativa en España en este momento, no sé si es el más importante, pero sí el que más atención acapara. ¿Usted cree que ha quebrado el modelo de Estado o que ha caducado al menos que tener el Estado que tenemos? Hombre, a ver, nuestro partido, desde que nacimos, viene defendiendo una reforma del modelo territorial del Estado, pero porque nos parece que un país, y está demostrado, en el que conviven tres modelos, el modelo federal, aunque aquí se llama de Estado de las Autonomías, que es una alta descentralización política, más alta que muchos estados federales, más que Alemania, más que Austria, el confederal, que es la bilateralidad de la relación bilateral entre el País Vasco, Navarra y los estatutos de segunda generación, y el jacobino, el centralista, con las diputaciones, la organización provincial que se diseñó hace 200 años en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de las Cortes de Cádiz. No pueden convivir tres modelos, es inviable, es insostenible. Hay que revisarlo y hay que revisar las leyes a la luz de sus consecuencias para los ciudadanos. El modelo territorial no es más que un instrumento, hay que revisar la eficacia de ese modelo. Nosotros creemos que hay que cambiarlo reformando la Constitución. Nosotros defendemos un modelo federal simétrico, con todas las comunidades autónomas con los mismos techos competenciales. Defendemos que la educación y la sanidad sea competencia del Estado para garantizar precisamente la igualdad de todos los españoles. Bueno, puede haber otros modelos, pero esto es lo que nosotros defendemos, revisarlo. Pero hay que revisarlo con arreglo a la ley y a la Constitución, no que una parte de los españoles decidan por todos, que es lo que se está produciendo en este momento en Cataluña y respecto para toda España, que se está quebrando la propia democracia, porque el problema no es que se quiebre el modelo en el sentido de que haya que revisar el que tenemos para ser más útiles para los ciudadanos, sino que lo que no se puede quebrar en ningún caso es el sistema democrático. El modelo territorial se revisa las veces que haga falta, la Constitución también y las leyes también, o sea, sin ningún problema. Oiga, lo que no se puede revisar es la democracia, o sea, la democracia no tiene alternativa. No, la mala democracia solo tiene como alternativa a la buena democracia. Lo que está ocurriendo en España en este momento es que hay una serie de partidos políticos y de instituciones elegidos en base a esta democracia, a la democracia que nos da la Constitución del 78, que han decidido estar por encima de la ley, y eso nos afecta a todos los demás. Sé que los ciudadanos que nos estén escuchando a estas horas de la noche estarán pensando, y pues yo lo que tengo es un problema de paro, yo lo que tengo es que mi hijo no puede estudiar porque he perdido la beca, yo lo que tengo es que este chaval sale todos los días a buscar trabajo y no lo encuentra, tengo un problema con la sanidad. Bueno, sé que la gente que nos está escuchando estará pensando en sus problemas cotidianos, pero yo les digo, como no resolvamos el problema que se nos ha planteado de un delito de sedición en Cataluña y un auténtico golpe de Estado contra la propia democracia, no seremos capaces de resolver ninguno de todos esos problemas, porque nos está afectando a lo básico, a lo sustancial, a la igualdad de derechos de todos los españoles. No podremos resolverlo si no resolvemos un problema que cuestiona el propio Estado de Derecho. Cuando oímos a miembros del gobierno, yo por lo menos cuando oigo a miembros del gobierno decir cosas del calibre de las Fuerzas Armadas saben lo que tienen que hacer, o más recientemente, esta semana, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, lo dijo el ministro del Interior, están preparadas para actuar en Cataluña. A mí la primera, además de quedarme perplejo, la primera conclusión que extraigo es que la política y los políticos han fracasado estrepitosamente en el tema Cataluña. Ya, pero a ver, las Fuerzas Armadas, la policía, todo esto no dejan de ser instrumentos del Estado de Derecho y de la democracia, que los tiene cualquier democracia del mundo, y actúan al final. Pero son instrumentos de la democracia, no son una cosa que se nos ha pegado ahí y que no son democráticas. Las Fuerzas Armadas son democráticas, la policía lo es, la estructura, en fin, quiero decir que son normales, ¿no? Ahora, antes de que vaya la Guardia Civil o la policía a cualquier sitio, hay otras cosas que se pueden hacer y que se deben hacer y que son también instrumentos del Estado de Derecho. O sea, lo primero que tiene que hacer el Gobierno, desde nuestro punto de vista, y se lo hemos dicho hace 2 días, se lo dijo incluso por escrito Andrés Erzoja, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es utilizar los medios que nos da la política y que nos da la democracia. Hay que utilizar al Tribunal Constitucional, utilizar en el sentido de plantear una denuncia ante el Tribunal Constitucional si alguien cree que se está vulnerando la ley y se está vulnerando. Hay que utilizar el Código Penal. El Código Penal es una ley ordinaria. Entonces, nosotros creemos que en Cataluña se está vulnerando el artículo 548 del Código Penal, que es organizar la sedición, y que se actúa, aunque no se haya producido todavía el objetivo de la sedición. Hay que utilizar las leyes y los instrumentos ordinarios, por ejemplo el 155 de la Constitución, es decir, que no son cosas extraordinarias. A veces se dice eso que usted me ha dicho, ha fallado la política, pero es que la política y la democracia son las leyes, es el imperio de la ley. Nadie tiene derecho a saltarse la ley,
porque es la ley la que nos declara nuestros derechos, nos los proclama y los hace efectivos. Entonces, además hay que dialogar, por supuesto, hay que hablar, hay que tratar de entenderse, estaría bueno, cómo no, pero dentro de la ley. O sea, yo no me puedo entender con usted si usted cree que usted se puede saltar las leyes y yo no. Si usted cree que tiene algún derecho distinto que el que yo tengo y que usted, como interpreta de otra manera diferente y como dentro de la ley no puede hacer lo que quiere hacer, lo puede hacer fuera de la ley. Entonces me salto la ley porque dentro de la ley, no, las leyes se pueden cambiar, pero se cambian donde reside la soberanía nacional, no en otro sitio. Porque si se pueden cambiar en un sitio para afectarnos a todos, o sea, si 7 millones de ciudadanos pueden, vamos a contar como que todos los catalanes lo quieran, quieren afectar con sus decisiones a 40 millones de españoles, eso no es democracia, porque mañana será el barrio no sé qué de Barcelona el que tomará una decisión al margen de la legalidad vigente. Entonces, lo de las leyes es muy importante, o sea, es que es la base de la democracia, ¿no? Que además hay que dialogar, por supuesto. Pero cuando no hay un acuerdo entre dos que dialogan, que se reconocen iguales, insisto, no ha fracasado la política. Es lo normal de la política y de la democracia. Porque si estamos de acuerdo previamente, es que vivimos en una dictadura, es que no hay pluralidad, pero hay que aceptar que la pluralidad y el diálogo no significa siempre un acuerdo en el que nadie ceda, o que uno lo ceda todo y el otro no ceda nada. ¿Se puede ceder todo? Dentro de la ley, sí. Fuera de la ley, nada. O sea, absolutamente nada, porque si no es la ley del más fuerte, la ley de la selva, en definitiva. ¿Quién puede vivir en la ley de la selva? El león. En la ley de la selva política, ¿quién puede vivir? Los poderosos. Si es la ley del más fuerte, esta gente que no encuentra trabajo, que tiene problemas para dar de comer a sus hijos, esa es la gente que pierde. Porque la ley es la que nos iguala a todos, o la que debiera igualarnos a todos. El otro día decía un periodista radiofónico que Artur Mas ha sido el mejor jefe de campaña de Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy ha sido también el mejor jefe de campaña de Artur Mas, y que entre los dos están ensombreciendo los verdaderos dramas de este país, que siguen siendo el paro, la corrupción, básicamente el paro y la corrupción. ¿Usted qué cree? Hombre, yo no sé si... A ver, es que no me importa, fíjate, no me importa nada si para la campaña de los unos o de los otros les viene bien la situación actual. Lo que está en riesgo en España es la democracia. Sé que hay gente que le puede parecer que esto que estoy diciendo es exagerado, pero es la verdad. Cuando en una parte de España sus gobernantes gobiernan despóticamente, gobernar despóticamente es gobernar por encima de la ley, lo que está en riesgo es la democracia. La democracia es la garantía de nuestros derechos inviolables. O sea, los derechos que no pueden ser ni fragmentados ni violados. Y eso me importa mucho más, bueno, realmente es lo único que me importa, que si le va bien o mal en campaña esto que está ocurriendo en Cataluña. Yo no sé si les va bien a Mariano Rajoy o a Artur Mas, es que no tengo ni idea ni me importa. Sé que a los españoles nos va muy mal, a la sociedad española en su conjunto nos debilita, nos va muy mal, nos coloca en una zona de riesgo. Eso es lo que me importa. Y por tanto, como los hechos ya se han producido, me parece que estamos asustados ahora por lo que ha ocurrido la semana pasada, que han llevado al registro una resolución en la que declaran que no van a hacer caso a las resoluciones de los tribunales, al Estado de Derecho. Esto ha ocurrido ahora porque durante 4 años les hemos dejado saltarse las sentencias del Tribunal Constitucional. O sea, hay quien dice, no, pero si hubiéramos aprobado su estatuto, oiga, es que si era inconstitucional no se puede aprobar. O sea, es que, en fin, podemos cambiar la Constitución, pero mientras esté en vigor tenemos que acatarla. No, esto que se ha producido ahora es porque no hemos actuado antes. Si no hubiera habido una consulta, que era un referéndum, pero que le llamaron consulta, suspendido por 2 veces por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo, el 9 de noviembre del año pasado, si no les hubieran dejado los colegios públicos para poner las urnas, no estaríamos en donde estamos ahora. Y eso se podía haber parado entonces. Si cuando salía una sentencia del Tribunal Constitucional o del Supremo que exigía que se pudiera estudiar en la lengua común, en castellano, y no se cumplía y no hacíamos nada, estábamos preparando el camino. Es que los chantajistas y los golpistas, que todo el mundo me entienda, son insaciables. Y solo paran con el imperio de la ley para proteger a los débiles, a esa gente que nos vota a los políticos para que les resolvamos los problemas y no para que tengan ellos que enfrentarse con su vecino o con su hermano o con su primo.
para eso está la democracia y para eso está la política, para resolver los problemas. Estamos terminando, estamos a mes y medio de las elecciones del 20 de diciembre y una de las cosas que se va a evaluar, entre otros temas, es el futuro, ¿no?, del bipartidismo. Como en todo, hay muchas opiniones circulantes. Hay unos que consideran que el bipartidismo no se ha fracturado, otros consideran que sí, unos creen que es bueno que haya, que digamos, más pluralidad en el Parlamento, otros que no, porque es ingobernable. Aquí en la región de Murcia estamos, de hecho, sin ir más lejos, viviendo situaciones inéditas hasta ahora. ¿Qué cree usted que va a pasar con el bipartidismo a partir del día 20? Bueno, yo creo que el mapa político se ha abierto en España, hay mucha más pluralidad en las instituciones que la que había hasta hace poco y creo que eso es bueno para la democracia, que nos tenemos que acostumbrar a jugar con este mapa y en este panorama. Sí, me parece que el pluralismo político es muy bueno, tan bueno como la neutralidad informativa, forman parte de la propia democracia, ¿no? Y claro que hemos de exigir a los partidos, nos hemos de exigir a nosotros mismos, pues un comportamiento y una responsabilidad. Tenemos que adaptarnos a un panorama con mucha más pluralidad en las instituciones que la que había, pero con una pluralidad que representa mucho mejor la sociedad plural que es la española. Es decir, que lo que no teníamos en las instituciones una pluralidad que se correspondiera con una pluralidad que sí se daba en la sociedad. Ahora están las instituciones y debe de seguir estando. Y los ciudadanos nos van a corregir si dentro de esa pluralidad los partidos políticos no lo aprovechan para ser más útiles a los ciudadanos, para que la voz de la ciudadanía llegue mejor en el sentido de ir resolviendo de una manera mucho más eficaz y mucho más plural en el sentido de diversa, de que se escuche a todo el mundo, pues nos corregirán. Ahora, mi temor, entre comillas y en minúscula, porque sé que es lo que muchos quisieran, o algunos quisieran, algunos poderosos quisieran, es que volvamos al que esto lo hagan fracasar o fracase, esta expectativa y esta cosa tan deseada, y volvamos en un par de elecciones o en una al viejo bipartidismo. Con esa explicación de, ¿veis? Como lo de la pluralidad era un horror, ¿ves? Como esto es un lío, cuánto mejor con dos solo, ¿no? Son los dos que se arreglan entre ellos, porque era eso, se arreglan entre ellos y en un despacho, y ahora me toca a mí y luego ya te va a tocar a ti, cuánto mejor que la pluralidad. No, la democracia es plural y es pluralidad y es regla de juego clara, y tenemos que convivir con algo que ha de ser bueno. Y por último, ¿cuál es el proyecto político de Rosa Díez para después del 20 de diciembre? UPyD es mi proyecto político, naturalmente, porque mi proyecto político sigue siendo el compromiso, lo que significa este partido, y sigue siendo estar en primera línea, como vuestro programa. Estar en primera línea en política significa ser diputada y ser secretario general de un partido, o presidente, o portavoz, como en nuestro caso, no. Estar en primera línea significa estar en primera línea de compromiso. Y yo soy una ciudadana comprometida, lo soy desde que era una cría, aprendí eso en mi casa, a ser comprometida políticamente, democráticamente, a defender las ideas en las que creo con transparencia, con claridad. A algunos les gusta y a otros no les gusta, pero desde luego, en fin, nadie dirá que engañamos a nadie. Y seré eso hasta que me muera, no podré ser otra cosa. Bueno, pues en primera línea ya ha estado Rosa Díez en 2 ocasiones y nosotros, mientras ella quiera o pueda, venga por Murcia, seguiremos también estando encantados de contar con su opinión. Rosa Díez, diputada de UPyD, muchas gracias, muy amable, y hasta la próxima. Gracias a ustedes por darnos voz también. Gracias a ustedes por estar ahí, nos encontramos el próximo día. Buenas noches.